Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatucuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Noticias, nos visita el día de hoy don Pedro Cateriano. Él actualmente es dirigente de Libertad Popular, ha sido presidente del Consejo de Ministros, fue diputado y vamos a conversar con él sobre diversos aspectos de la coyuntura política, ¿no? Y social también que nos agobia en estos días. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por su visita. No, encantado. Bueno, a ver, empecemos. Acabamos de conversar con el exministro Kluber Aliaga sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. Concluye que no hay estrategias claras, concretas. Desde su posición, usted ha sido premier, usted ha coordinado seguramente estos temas con quien fue su ministro del Interior, pero ¿cómo ve usted el enfoque que está haciendo el gobierno en estos momentos en la lucha contra la inseguridad? Se habla de un plan Boluarte, que lo anunció el premier Otárola. Palabras, palabras y palabras. Como la canción. Digamos lo claro, mientras los problemas se acentúan en el país y la demagogia es un recurso del gobierno, de la oposición y del Parlamento en general, hay una cuestión de ineptitud que es imperdonable. Vayamos al tema del sector interior. Puede cualquier televidente o radioescucha ingresar al amigable del MEF en este momento. 18.4 de la ejecución presupuestal. Ya estamos en la recta final del año. ¿El Ministerio del Interior? Sí, solo el Ministerio del Interior. Ajá. 330 millones de soles asignados. Es decir, con dinero para gastar, para solucionar problemas, comprar patrulleros, usar equipos tecnológicos que permitan, etcétera. Han gastado 60 millones. Entonces, ¿quién es el responsable de este caos? Porque hay que encontrar responsables. Ahora, es fácil criticar, insultar, agraviar, difamar. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, la izquierda en los últimos años? Pero cuando llegó al poder con el calamitoso gobierno de Castillo, ¿qué ha dejado la izquierda? Caos. Entonces, ahora hay que reconstruir este caos. Pero no con la mentira, no con la demagogia que este gobierno emplea. Y creo que la principal responsabilidad de un gobernante democrático es hablar con la verdad, por más dura que sea. Y lo que está demostrando este gobierno es absolutamente ineptitud. ¿En qué aspecto cae concretamente en demagogia? En demagogia, en el populismo, de incitar, por ejemplo, un debate y mostrar a Bukele o el programa Bukele como la gran solución. El problema de América Latina, el drama de nuestra historia republicana en el Perú, han sido las dictaduras, los modelos autoritarios. Veamos, salvando las instancias y los contextos, lo que está pasando ahora en Chile, 50 años del golpe de Pinochet. Y acá, 30 años de la constitución de Fujimori. Sociedades divididas, polarizadas. Las dictaduras siempre dividen a los pueblos. Y la maldición del Perú han sido las dictaduras de todo pelaje. De militares, de civiles, de izquierda, de derecha, efímeras, largas. Tenemos que salir de esto y darle a la gente soluciones. Porque eso es lo que se requiere. No podemos tener un país en donde el Ministerio del Interior sea incapaz de adquirir patrulleros. Los últimos, dichos de paso, se adquirieron durante el gobierno al cual pertenecí. No puede ser posible, Carlos, que sabiendo que las cárceles son los centros en donde la delincuencia común organiza los actos, hayamos abandonado por completo la construcción de cárceles. Desde la caída de Kuczynski no se construye una sola cárcel en el Perú. No se adoptan medidas de seguridad. Entonces, esas son las razones que nos han llevado a esta gravísima situación. Una situación muy complicada en el tema de la inseguridad. Bueno, también
nos interesaría conversar con usted con respecto a la labor del Congreso, porque ya se han instalado las comisiones, o sea, comienza la labor propiamente dicha. Y uno de los aspectos más importantes y que genera mayor atención es la Comisión de Ética del Congreso, que va a investigar al presidente del Parlamento, ¿no? Ya hay una decisión tomada al respecto. ¿Le genera a usted confianza la Comisión de Ética, esta Comisión de Ética tomando en cuenta los antecedentes? ¿Cree usted que va a haber un proceso de investigación objetivo al presidente del Congreso? Yo escuché en la mañana la entrevista que le hizo al congresista que ha presentado un proyecto de ley para bloquear o poner trabas al pago de pensiones alimenticias a los hijos. Creo que este es un congresista que proviene de las filas de... Estuvo en Perú Libre, ahora está en el bloque magisterial. Los que ha llevado el señor Cerrón al Parlamento para decir que iban a defender los intereses del pueblo. Bueno, con esta clase de congresistas, ¿cómo se puede confiar? Y si además a esto le añadimos este pacto siniestro entre la extrema derecha y la extrema izquierda, en donde incomprensiblemente se han unido Keiko Fujimori, Acuña y Vladimir Cerrón para blindar políticamente a los mochasueldos, a un presidente como el señor Soto, que hoy día ya se probó que hizo uso ilegal de las normas para construir una vivienda que tenía una autorización de 2 pisos. Sí, acá está, 4. Permítame un minuto, porque acá justamente está la información de que la Municipalidad de Yucay confirma que Soto construyó su casa sin licencia. Solo tenía permitido 2 pisos, pero hizo 4. Informe del área de infraestructura de esa municipalidad. Es decir, un presidente del Congreso que representa a todos los parlamentarios, que claramente viola la ley, que forma parte de este grupo de mochasueldos, con otra técnica seguramente, y en donde la defensa política de esta alianza contra natura que lo soporta es que tiene la presunción de inocencia, nos demuestra pues la terrorífica situación en la que nos encontramos. ¿Usted cree que puede haber un sistema de protección al presidente del Congreso en la Comisión de Ética? Yo lo que creo es que a partir de este momento, en donde ya el Poder Judicial en una instancia ha establecido claramente en el caso del señor Urtecho, excongresista, y digamos la persona más notoria en robar, porque hay que emplear el término adecuado, robar el sueldo de sus trabajadores, ha sido condenado con una pena, hay que decirlo, excesiva. Que los miembros de la Comisión de Ética vayan a proteger políticamente a estos parlamentarios embarrados en casos de corrupción y de robo, los va a comprometer también penalmente, porque ya no estamos hablando entre simples denuncias, sino hechos delictivos y podrían incurrir en el delito de encubrimiento ilícito de conductas delincuenciales. Si lo blinden a Soto. Yo creo, no solo a Soto, a todos los mochasueldos, porque lo que hay acá es una impúdica protección. Ya nos olvidamos de los niños de Acción Popular, de la hermana del señor Acuña, el señor Acuña que públicamente prometió luchar contra la corrupción y que no iba a haber blindaje en su partido. Entonces, es una situación sumamente delicada que obliga a una reacción ciudadana. No es como dice el señor Acuña que esta crisis política la han inventado los medios de comunicación. No, eso es un absurdo. No es así. Y por esa razón yo creo que hay otros medios. Bien. La Fiscalía tiene que impulsar estas denuncias para que el Congreso finalmente actúe, ¿no? Don Pedro, le pido por favor unos minutos para ir con los anunciantes y retomamos nuestra conversación con usted. Claro que sí. De todo el Perú, conversando con don Pedro Cateriano, dirigente de Libertad Popular. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, diputado, y estamos justamente enfocando con él diversos temas de nuestra coyuntura política.
estábamos hablando acerca de la labor del Congreso, la situación del presidente del Congreso en la Comisión de Ética. Usted no tiene mucha confianza en la comisión. Evidentemente, pues hay miembros de diferentes bancadas. No tengo ninguna confianza. ¿En la Comisión de Ética? Ninguna. Nada, bueno, a pesar de que hay una nueva conformación... Espero equivocarme para poder rectificarme, pero en este momento, en este instante, no tengo ninguna confianza, no solo en la comisión, en el Parlamento. No recuerdo en los últimos años una conducta tan vergonzosa y condenable. Ok. También se habla acerca de, o se están recolectando firmas para una moción de censura al presidente del Congreso. ¿Le ve futuro? Por lo menos mientras esté sólido el pacto entre Keiko Fujimori, el señor Acuña y Vladimir Cerrón, es poco probable que prospere una moción. Pero en fin, los gestos políticos de algunos parlamentarios tienen como propósito intentar distraer, por lo menos. Pero lo que vemos, lo que apreciamos es que los graves problemas del país continúan. La falta de agua potable, la cantidad de colegios que no tienen acceso al agua potable, y seguimos por prejuicios ideológicos y políticos protegiendo un monopolio estatal con 50 empresas públicas deficientes manejadas con criterio político y sin discutir una salida a esto. Ayer ustedes transmitían un interesante reportaje en la Deutsche Welle sobre cómo autogestionariamente se están solucionando problemas en Colombia con cooperación internacional. ¿Por qué no empezar a discutir estos problemas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo, en muchos casos, nimiedades y dejando de lado temas centrales? Por ejemplo, el mundo actualmente demanda gas. Es una necesidad internacional tener gas. Nosotros tenemos gas y lo reinyectamos. Entonces, tenemos que también hacer entrar en razón a la... Esta semana, perdón, don Pedro, ya que estábamos conversando en la pausa sobre gestión gubernamental, esta semana, la Contraloría manifestó su preocupación porque se había invertido muy poco en temas de prevención de desastres, tomando en cuenta que tendremos el fenómeno del Niño. Entonces, esto evidente, además de la poca gestión de otros ministerios, otros estamentos, también en otros temas que son fundamentales. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que la advertencia de la Contraloría ha sido oportuna. El gobierno, en lugar de acoger la recomendación del Contralor, ha reaccionado mal. Lo ha pechado. Pero lo concreto es que la administración de los recursos de este gobierno es absolutamente ineficaz, inepta, y en muchos casos ya se ven escándalos de corrupción. Entonces, si la Contraloría hace esta advertencia, que no es un organismo político que está sometido a una presión partidaria, no, es una advertencia además de hechos objetivos. Cualquier ciudadano puede hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal en este amigable del MEF, que es un link al cual cualquier persona puede ingresar. Y si a eso le sumamos otros aspectos en los cuales no avanzamos, por ejemplo, el bloqueo a las inversiones mineras. El mundo va hacia una transformación para, por ejemplo, cambiar la modalidad y tecnología de los automóviles. Se va a requerir el cobre. Nosotros lo que hemos hecho los últimos años es, por prejuicios ideológicos y políticos, bloquear las inversiones mineras. Ciertamente, y es un hecho objetivo también, que la minería, a pesar de todo lo que ha dado, las zonas de influencia minera no han salido de la pobreza y del subdesarrollo. Y eso es imperdonable, que no tengan agua, que no tengan postas médicas, que no tengan acceso a la educación, a un futuro mejor. ¿Eso es corregible? Claro que es corregible. Y por esa razón tenemos que sincerar la realidad. No se trata, como dice el señor Soto, de un problema entre limeños y cusqueños, o como algunos gobernadores regionales dicen que toda la culpa la tiene Lima. No, hay también escandalosos casos de corrupción. Vemos el tema de Puno. ¿Cuántos gobernadores de Puno han sido
detenidos por corrupción. No solamente de Puno, ¿eh? Bueno, lamentablemente también en el caso de Arequipa, el caso de Cajamarca, que dicho sea de paso no son zonas en donde la extrema derecha ha gobernado, ni los neoliberales como sostiene la izquierda. Pero se trata ya de encontrar soluciones, no solo seguir en la protesta y en el debate ideológico y político. Se requiere solucionar el problema de las personas. Don Pedro Cateriano, esta semana también hemos tenido otro tema de discusión que está vinculado con esta demanda aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Víctor Pollay Campos, el terrorista Pollay. Una petición, ¿no? Que todavía creo no ha... Claro, una demanda. Se ha admitido solamente la demanda. No sé si el nivel de discusión ha sido coherente con lo que realmente significa esto, o sea, la demanda en sí, pero nuevamente está el pedido planteado por sector político para que el Perú se retire de la jurisdicción del Pacto de San José. ¿Sería conveniente que esto se concrete o no? Lo que genera prosperidad en un país, buena reputación internacional, confianza para derrotar a la pobreza, el subdesarrollo, es la estabilidad jurídica. Un país que no respeta los compromisos internacionales, los tratados. Un país que vulnera el orden democrático y constitucional no es un país ciertamente civilizado, para decirlo en términos claros. Esta polarización existente en América Latina en este momento, la vemos en Chile, la estamos viviendo en el Perú, es consecuencia de la falta de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Es primitivo, es primario violentar el orden jurídico. Vemos ahora dramáticamente lo que está ocurriendo también en Guatemala, ¿no? Nosotros en América Latina creemos que los problemas sociales, económicos, de hambre, de miseria, de falta de educación, de acceso a la salud, se solucionan cambiando constituciones y modificando o aprobando leyes. Por lo tanto, ¿no sería conveniente que nos retiremos? Yo creo que no, bajo ningún punto de vista. Es una instancia en donde los ciudadanos, que en muchos casos no han tenido o no hemos tenido la defensa garantizada en el país, podemos recurrir. ¿Y cómo toma usted el hecho de que la Comisión acepte una demanda, o sea, mejor dicho, admite una demanda de un terrorista? A ver, yo creo que este es un tema en el cual hay que hacer un juicio de valor objetivamente. Esta es una información de carácter público que ha permitido que cualquier ciudadano se informe. ¿Por qué el Estado mantiene en esta situación de indefensión a nuestro país? Y lo digo porque es experiencia vivida. Cuando me tocó asumir la defensa de los comandos de Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos comandos que lucharon por defender la paz, por salvar a los rehenes, estuvieron muy mal defendidos. ¿Y por qué? Por negligencia del Estado. Y volvemos a lo mismo. El Estado, por dedicarse a cosas, a ámbitos que hace muy mal, descuida tareas que sí debería cumplir. Educación, salud, administración de justicia, como este caso, ¿no? Y entonces es un problema complejo. Ahora, ¿No le genera indignación a usted que la Comisión acepte la demanda o admita la demanda de un terrorista? A ver, por supuesto, pero el Estado peruano está obligado a defender el orden democrático y constitucional y hacer entender a la Comisión Interamericana, no creo que llegue al exceso la Corte Interamericana de aprobar una resolución en defensa de un terrorista criminal que ha causado tanto daño al país. Porque no hay que olvidar que uno de los periodos más duros, más feroces, de mayor sufrimiento, de muertes y de terror, ha sido el terrorismo en el país. Y creo que acá, y en eso hay consenso, salvo algunos sectores de la extrema izquierda, pero hay un
crea una visión, un juicio de valor de condena firme a lo que han significado los actos de terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? ¿La comisión o la corte defienden y favorecen terroristas? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, ¿usted conoce a algunos terroristas que han sido liberados por la corte? No. Lo que la corte en un momento determinado, y no solo la corte, la comunidad internacional exigió, fue que los procesos judiciales cumplieran con lo que se conoce como el debido proceso y se garantizara el derecho de defensa, fuesen de carácter público, y hay que decirlo, en ese esfuerzo trabajó el Poder Judicial. Y los terroristas han sido condenados en base a criterios de justicia y de derecho. Fuerza Popular ha sido uno de los partidos que ha tenido más énfasis en pedir el retiro. Ya lo han hecho en años anteriores. Bueno, Keiko Fujimori dice que la comisión de alguna manera fue un factor negativo para el indulto a su padre, para la libertad de su padre. Bueno, ¿qué piensa? Yo lo que pienso es que hay que revisar bien lo que ocurrió. El expresidente Kuczynski, traicionando un compromiso que él libremente prometió al pueblo, indultó a Fujimori. Yo fui uno de los primeros en criticar ese indulto. Pero luego fue la bancada de Fuerza Popular la que cuestionó ese indulto que aprobó Pedro Pablo Kuczynski. Y luego, a pesar de que Kenji Fujimori, que en ese momento formaba parte de la bancada de Fuerza Popular y fue el congresista más votado, sufrió las consecuencias de haber apoyado esta iniciativa, y Fuerza Popular terminó apoyando la salida de Keiko Fujimori, de Kenji Fujimori y de los congresistas que lo apoyaron. O sea que vayamos a la realidad de los hechos acontecidos. Muy bien. Don Pedro Cateriano, muchas gracias por habernos visitado. De nada. Y a trabajar, porque eso es lo que nos corresponde. Hemos salido de periodos terribles, como por ejemplo el terrorismo. Esta grave situación la vamos a superar, pero eso requiere trabajo, esfuerzo y sobre todo unidad en defensa del orden democrático y constitucional. No dejarnos atarantar fácilmente, ni dejarnos de llevar de las narices por la demagogia y el populismo. Muchas gracias, don Pedro Cateriano. 9:02 de la mañana, vamos con el gran resumen de la hora.